sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galopes, bandera roja, soberbia y mentira, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aún las mejores del cielo, pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpos con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumba, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mar, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Esfuerzo es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, hablas que tocan el cielo, pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Es tiniebla con flores, revoluciones, y aunque Dios no está, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Muy buenas a todas y a todos, o a todos, inclusivo. Mi nombre es Yumi Díaz, soy paraguaya y desde ya quiero dar muchas gracias a la Escuela Sociopolítica, a Laura, además por habernos invitado aquí a compartir un poco de nuestras experiencias que las hemos llevado aquí, nuestras penas, nuestros sueños, nuestros proyectos y un montón de cosas que trajimos y que lo hemos cultivado aquí. De las personas que están aquí en esta mesa redonda de salir a las periferias, experiencias de trabajo de migrantes latinos, contamos con la presencia de Jennifer Díaz, ella es paraguaya, estudiante de Ingeniería Química, Carla Pastor, ella es de Honduras, licenciada en Contaduría, el señor Martín Abreu Almeida de Venezuela, ingeniero mecánico y abogado, y la señora Marganis Castellano de Venezuela, doctora en gerencia avanzada y comunicadora social. Y más allá de todo, son personas de muy buen corazón que con todas esas ganas hemos querido compartir con ustedes y por nada. Muchísimas gracias. Los errores son míos y los aciertos de estas personas que están aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo fue? Yo llegué hasta aquí, un poco de mi trayectoria, de lo que hago aquí. Y bueno, todo empezó a partir del año 2006, en el que mi madre tuvo que venir aquí por una serie de motivos, como ya conocemos todos, económicos y bueno, por otras cositas, que al fin y al cabo tuvo que venir aquí para poder buscarse un poquitito la vida. Si me emociono, lo siento. Pues básicamente yo me crié sin mi madre, no estuve con ella muchos tiempos, muchos momentos importantes para mí, entonces para mí fue muy difícil. Llega el momento en 2013 en el que a mí
en el que a mí se me ofrece la oportunidad de venir aquí a estudiar, de venir a estar con mi madre y poder disfrutar un poquitito de ella. Pues esa decisión yo creo que ha sido la más difícil que tomé en toda mi vida. Creo que me costó muchísimo, supongo que por la edad, que yo en ese momento tenía 13 años. Y gracias. En ese momento fue muy difícil. Nada, tenía que decidir. Yo decidí por venir, por tener una mejor vida, por estudiar y tener mejores oportunidades. Nada, lo que tocaba era dejar todo lo que teníamos allí, que era una vida ya entera. Mis amigos, mis cosas, mi familia. Y nada, aparte de todo el trayecto de venida, en los aeropuertos que estuvimos y cosas que conocimos por el camino, pues una vez llegados aquí nos dimos cuenta del verdadero problema que teníamos, que era que nosotros llegamos aquí, como mi madre se fue con idea de a lo mejor si no nos traía a mí y a mi hermana, pues que ella se quedaría ya de una vez. Cuando llegamos aquí, claro, ella había dejado el piso que tenía, ella había básicamente tirado todas las cosas que tenía, todo lo que había juntado y lo que había logrado en el tiempo que ella estuvo aquí. Y claro, nosotros llegamos, no teníamos absolutamente nada. De hecho, un tiempo estuvimos viviendo en casa de mi hermana, otro tiempo en casa de mi tía, y ya cuando conseguimos un piso, pues bueno, empezamos de cero. Costó muchísimo, mucho tiempo estuvimos comiendo muy poca cosa, pues básicamente no salíamos, no comíamos en restaurantes ni nada de eso porque no nos alcanzaba, no podíamos. Y pues nada, poquito a poco pudimos ir saliendo de todo eso. Llegó el momento en el que, claro, a nosotros nuestra madre nos había dicho de que la propuesta era venir aquí, nosotros teníamos nuestro billete de vuelta y era venir aquí, conocer un poquito y si nos gustaba pues entonces nos quedábamos y si no pues nos devolvíamos. Llegó el momento en el que ya quedaban poquitos días para el billete de vuelta y mi hermana sí que se iba a ir porque ella estaba estudiando en la universidad y no la iba a dejar. Y claro, mi caso era diferente. Entonces, básicamente era o quedarme aquí y disfrutar un poco de mi mamá, que yo no pude disfrutar nada de ella, casi ni la conocía, o irme otra vez allá y esperar a ver cuándo volvía mi mamá, ¿no? Pues nada, después de todo el día anterior del billete, pues todo el día me pasé llorando y sin saber qué hacer. Pues nada, al final decidí quedarme. Y gracias a eso yo creo que he conseguido muchísimas cosas aquí. Al fin y al cabo, bueno, llegó el momento en el que teníamos que conseguir un instituto, un colegio. Yo tenía que entrar bueno, había dejado a medias segundo de la ESO allí y tenía que entonces continuar. Lo primero que hicimos fue con un amigo ir a visitar los institutos cercanos a mi casa y a pedir plaza. Todos los institutos a los que fuimos nos dijeron que no había plaza, que hasta que no supieran los alumnos que iban a hacer los exámenes extraordinarios, no íbamos a saber si había plaza o no para mí. Básicamente era un no. Luego, por medio de una amiga de mi madre, conseguimos y nos dijeron que teníamos que ir al ministerio y demás. Pues a partir de eso, conseguimos una plaza en uno de los institutos cerca de mi casa. Pues nada, llegó el día en el que tenía que ir a clase. Yo estaba súper nerviosa. De hecho, le dije a mi madre, acompáñame hasta la puerta porque era horrible, era empezar de nuevo. Y nada, me costó muchísimo ese primer día, casi ni hablé. Hablé solamente porque se me acercaron las personas, los compañeros. Y a partir de ahí empecé a hacer amigos. Me costó muchísimo la forma en la que hablaban aquí porque eran bastante diferentes. Me costó muchísimo adaptarme. Y más, lo que me costó más, yo creo que fue en las asignaturas en las que yo estaba un poquito, digamos que un poquito atrasada. Yo inglés no había dado casi en mi vida, entonces me costó bastante. Y además matemáticas.
Y bueno, después de unos años luchando y procurando, al final pues logré llegar hasta donde estoy, que ahora mismo estoy en segundo año de Ingeniería Química, aquí en la Universidad de Las Palmas. Y estoy muy contenta, muy orgullosa de mí misma, y porque llegué muy lejos. Al fin y al cabo tampoco fue para tanto, y al fin y al cabo ahora yo miro atrás y digo, bueno, sí me causa un poquitito de emoción. Pero bueno, tampoco fue para tanto, tampoco... Al fin y al cabo, pues, se llega a donde se quiere, ¿no? Si uno quiere, pues. Y pues básicamente eso. Ahora seguiré luchando, seguiré estudiando hasta que le termine. Y bueno, ya veré qué me depara el futuro, si a lo mejor me voy a otro sitio a estudiar más o a trabajar, pues por mí no hay problema, volveré a empezar. Exactamente. Y pues nada, eso es un poquitito de mi historia y muchas gracias por escucharme. Bueno, me toca. Escuchar a Jennifer emociona. Y nos emocionamos más nosotros, creo, porque prácticamente vivimos un poco lo mismo. Tal vez no con la edad de Jennifer, pero sí nos cuesta dejar a la familia. Perdón, mi nombre es Carla, aunque me habían presentado, pero he visto que han llegado personas diferentes, nuevas. Creo que un motivo por los cuales venimos o emigramos a otros países, pues es la situación económica de nuestros países o la que vive cada persona individualmente. Yo me alegro mucho cuando muchas personas que conozco que vienen de su país dicen, no, yo vengo a estudiar. Digo, suerte que tienes la capacidad de tener unos padres que trabajan y te pueden mandar a estudiar. Muchos de nosotros pues no hemos tenido esa suerte. Es una bendición tener unos padres que bueno, luchan por el bienestar de sus hijos. Y yo creo que la mamá de Jennifer de verdad es una mujer luchadora y aunque conozco solo a Yumi, a usted la he conocido así de vista, pero de verdad que se merece un reconocimiento porque me recuerda mucho a la mía también, a mi abuela, a las mujeres de mi casa, que son mujeres muy luchadoras y que gracias a ellas estoy donde estoy. Y digo a ellas porque, bueno, aunque tuve un padre que estuvo pendiente, pero más estuvieron mis madres, que fueron mi abuela y mi madre. Lucharon porque yo tuviera una educación que ellas no tuvieron, porque yo la tuviera y por la que tuvieran mis hermanas también. Gracias a Dios pues hemos logrado cosas en la vida. Una graduación que aquí pues, como dice el manifiesto, soy licenciada, pero aquí no me sirve de nada, porque no hemos homologado por ciertas situaciones, burocracias de Honduras, o simplemente por lo económico que no da para tanto. Yo trabajo, llevo 14 años, es decir, llevo 14 años viviendo aquí en Las Palmas, y desde que vine de Honduras trabajo en el sector del servicio doméstico. No sé si alguien de aquí trabaja de los que están aquí, trabaja o ha trabajado en servicio doméstico y sabe lo difícil que es. Yo me vine a este país pues para ayudar a mi familia, pero otra para salvar las vidas de mis madres. Fue una situación muy crítica que vivimos en mi familia. Pero bueno, eso quedó atrás. Yo creo que eso tampoco hay que recordarlo porque también hace daño y gracias a Dios pues pude hacer que todo se solucionara desde aquí. No estando físicamente con ellas, pero desde aquí tuve la suerte, porque yo creo que cuando a uno le gusta el trabajo, vaya donde vaya, pues lo desempeña de la mejor manera posible. Cuando te han enseñado muy bien en tu casa y trabajas muy bien, y por eso a día de hoy yo sigo trabajando en la misma casa. Estuve 8 años de interna, 8 años de interna que para mí fueron una eternidad,
Una eternidad porque venía de estar en una oficina, venía de estar en reuniones con colegas, de salidas, y estar 8 años interna, yo creo que es lo peor que puede pasarle a cualquiera. Es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Pero cuando quieres y tienes un fin, pues bueno, no te resignas, lo asumes como tarea del momento. Y digo no te resignas porque en mi caso no me resigné, aunque sigo en el sector del servicio doméstico, pero también he hecho otras cosas. Debido a lo que una vez estando o conociendo a la gente, relacionándome con diferentes personas de aquí de Las Palmas, amigos, fui conociendo un poco lo que la política de este país, a pesar que no me dedico a la política, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho, no sé, entender o tratar de entender, porque la política de mi país, bueno, como todos sabrán, Honduras vive en un caos. Hoy sí y mañana también. No sabemos por dónde va a salir el gobierno. Entonces, por eso me gusta pues estar un poco a la vanguardia de lo que se está diciendo, lo que se habla. Más en el sector del servicio doméstico, porque es donde yo estoy, es donde me atañe, es donde todas o prácticamente el 90% de las hondureñas pues trabajamos en eso, en el servicio doméstico. Entonces tuve la fortuna de crear una asociación, la Asociación de Hondureños en Canarias, con un grupo de hondureñas, ingenieros, había un médico, había pues personas, personas que queríamos hacer cosas distintas, conocer qué es lo que más podíamos hacer por nosotros mismos y por los demás. Y creamos la Asociación de Hondureños en Canarias. Gracias a eso, pues pudimos conocer la problemática que se vive dentro de una casa. He de decir que no a todos nos va de igual manera. Yo no puedo decir que me ha ido mal. Puedo decir que soy de las pocas privilegiadas que he caído con unas personas que son justas, dentro de lo que cabe, son justas, pero que hemos tenido en la asociación muchos testimonios que en ocasiones nosotros, desgarradores, muy dolorosos, de ver cómo una persona se puede aprovechar de otra por su necesidad. Y de verdad y creo que estamos ampliando horizontes para también seguir tratando los problemas de mi gente y de mi gente en general, no de mi gente hondureña, de mi gente en general. Y desde Sin de Hogar pues estamos intentando también llegar a las autoridades para que se nos reconozcan nuestros derechos como personas, que tenemos derechos como personas trabajadoras, que tenemos derecho pues al paro, que tenemos derecho a una baja maternal o paternal, porque ahora no solo... Ok, sí, bueno, una vez me suelto. Bueno, entonces es un poco eso, reivindicar desde Sin de Hogar pues a los derechos que como personas trabajadoras pues nos merecemos. Y bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? No sé, es lo que puedo aportar en este momento. Ya tengo poco tiempo, me extendí mucho y nada, pues nada, eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Martín del Carmen Abreu Almeida. El primer canario de mi familia, que fue para Venezuela, fue más o menos en el principio del siglo XX, más o menos en 1900 algo. Él y su hermano estaban en Caracas. Hubo un terremoto muy fuerte.
Tan fuerte que el tirano de turno en mi país, que se llamaba Cipriano Castro, se arrojó del primer piso de la casa presidencial y se fracturó un pie. Mi bisabuelo, que se llamaba Ignacio Padrón, se agarró una mata de mango y juró que si salía vivo de aquí, se regresaba para su patria. Y efectivamente se montó en su barco y se regresó y dejó al hermano y a los sobrinos en la esquina de Monroy, en Caracas. Es la única referencia que tenemos nosotros de esa familia que se quedó allá. A continuación, unos cuantos años después, el abuelo que me dio el nombre, que se llamaba Martín Almeida González, por si acaso hay alguien aquí que sea familia mía, emigró otra vez para Venezuela en aquellos tiempos en que se emigraba en velero. ¿Ok? Se montó en su velero en Las Palmas, que pagó vendiendo hasta la ropa. ¿Okay? Y dejó a la familia acomodada con un negocio de café de cebada. Mi abuela y mi mamá y mis dos tíos se ganaban la vida tostando cebada para mantenerse, mientras mi abuelo iba a Venezuela a abrir camino allá, porque la situación aquí era extremadamente mala. Y bueno, en el camino le dio al barco una epidemia de gripe, de la que entonces llamaban española. Y el barco llegó a una islita en el Caribe que se llama Santa Lucía, y estuvo en Santa Lucía aproximadamente 2 meses en cuarentena, completamente desesperado, sin real en el bolsillo, sin ni una perra chica tenía en el bolsillo. De ahí lo hicieron viajar hasta Puerto Cabello, y en Puerto Cabello lo trasladaron a La Guaira. Así que después de 3 meses de inicio del viaje, llegó por fin a La Guaira, que es todos ustedes deben saber que es el puerto principal de Venezuela, porque todos más o menos conocen los nombres de Venezuela. Bueno, cuando se bajó mi abuelo en La Guaira, ¿saben ustedes quién lo estaba esperando en el muelle? Se lo voy a decir: el sol brillando en el agua. No había más nada. Estaba ahí y el sol. Y así como pudo, subió a Caracas, que queda en una montaña cercana, y un paisano le permitió dormir en un almacén de sacos usados. Compraba los sacos usados y los vendía, y le permitió a mi abuelo dormir ahí para pasar el tiempo. ¿Ok? Ese es el inicio de mi familia. Después de eso, mi padre y mi madre, ya casados, fueron a Venezuela y yo nací allá. Así que yo soy emigrante retornado. Yo me llamo Martín por mi abuelo Martín y Carmen por mi abuela Carmen. ¿Ok? Y tengo, por supuesto, la nacionalidad de origen y se me reconoce como emigrante retornado, y regresé ya para 5 años que tengo aquí. ¿Sí? Ok, sí, van 4 y ya empieza a correr el quinto. 4 y pico, vamos a decir que el pico ya va 5. Entonces, en esas condiciones, ha sido siempre la historia de amor y de desgarro que ha habido entre mi familia y Venezuela. No tengo que explicarles la situación de Venezuela, todos ustedes están claros con ella, ¿no? Me imagino que saben más o menos cómo es, porque es muy noticiosa. Así que todos la tendrán claro en la cabeza, porque verán las noticias todos los días en la radio televisión española, en las 6, en las 5, en las 4, en las cuales le hablarán bien o mal de cada uno de los lados de conformidad a la opinión política que rige la emisora de televisión del asunto. Yo salí de mi patria, de aquella patria, pues yo creo que también esta es mi patria, perdonen la petulancia. Ya se me acabó el tiempo. No, yo no he tocado nada. Yo creo que esta es mi patria también, porque mis abuelos pelearon en ambos lados de la guerra. Yo tuve
yo tuve abuelo, mi abuelo Martín fue veterano de combate y peleó con la Canarias en el Jarana, ¿ok? Y a mi abuelo Martín lo sustituyó un hermano que fue preso por haber participado en un ataque a la carretera de guía. Ustedes recuerdan el peñón que está delante del cenobio de Valerón, ¿ok? ¿Saben de lo que estoy hablando? El cenobio de Valerón o las cuevas canarias, el peñón que está delante, ese peñón fue tomado por gente de izquierda, por digamos, la revolución en ese instante, y abandonaron el puesto después de que vino la Marina y los bombardeó, ¿ok? A la gente que cayó presa en ese instante, entre ellos está mi tío abuelo Sinforiano, hermano de Martín, los metieron presos y terminó en Gando internado. Como mi abuelo Martín era casado y ya tenía a 2 muchachos, solicitó que le cambiaran a él por el hermano, y Sinforiano estuvo de acuerdo. Así que Sinforiano salió del campo de concentración de izquierdistas al gobierno al ejército nacionalista a echar tiros allá en la península. ¿Ok? Gracias a eso regresó mi abuelo a Canarias y pudo pues sacar adelante a la familia. Más tarde, con los años, Sinforiano terminó yendo también para Venezuela. Esa es la historia que yo creo que todos ustedes más o menos tendrán en la cabeza de lo que es la migración canaria a Venezuela, y que ha sido siempre de lado y lado, de ida y vuelta. Siempre ha sido ir para allá y venir, dependiendo de qué sitio estaba mejor o dependiendo de cuál era el desastre que ven en qué lado. ¿De acuerdo? Bueno, a mí me tocó venir. Vine con mi esposa y allá se quedó mi madre, mis hermanos, mi sobrino, etc. ¿Ok? Así que todos los que somos emigrantes y en las condiciones mías vivimos pues en la fractura y en el desgarro, que significa dejar el sitio donde uno nació para venir a otro sitio que también se supone que es donde vivió la familia. Ya ustedes entienden. Efectivamente, tal como dice la presentación que ustedes tienen por ahí, yo tengo 2 títulos. Yo soy ingeniero mecánico y después estudié Derecho. Estudié Derecho con 40 años y bueno, no me fue tan mal. Cuando me gradué me ofrecieron el puesto de profesor y fui profesor de Derecho durante 11 años. Los increíbles problemas burocráticos normales en nuestra cultura han impedido que yo tenga en mis manos los documentos legalizados del título. Es más, les digo y les informo pues que actualmente se terminaron los trámites, han sido apostillados los documentos en el consulado y se me ha enviado el paquete con todos los documentos, los títulos, las notas perfectamente legalizadas y apostilladas, y ahora pues en este problema que estamos viviendo en estos precisos días en Venezuela está medio extraviado el paquete así. En el número de tracking del paquete me dice que está embarcado, entonces no se sabe dónde está el avión, pero todavía el avión no ha llegado a España. En esa historia está, esa es la historia de todos los emigrantes y esa es precisamente lo que nosotros pues solicitamos un poco de comprensión de parte de ustedes. Efectivamente, yo aquí he gozado de algún apoyo oficial por el asunto de migrante retornado y algún tipo de beneficio que me da esa condición, a la condición de ser español de origen. Y también he trabajado, como dice la compañera, cuidando a mis viejitos de vez en cuando. Así que les garantizo, sí, es una situación bastante dura, es un trabajo especialmente duro, que no tiene hora, porque resulta que el interno está a la completa disposición de lo que pase dentro de la casa a la hora que pase.
O sea, si pasa a las 4 de la mañana, pues a las 4 de la mañana. Si, ustedes saben exactamente cómo es, la mayoría de las personas que tienen experiencia saben exactamente cómo es. Y sí, resulta ser un poco incómodo, incluso escuchar una opinión xenófoba repetida de que los emigrantes venimos a quitarle el puesto de trabajo a los españoles, a los canarios, y la pregunta está: ¿cuántos canarios o canarias conocen ustedes que se dediquen a cuidar ancianos y viejitos en las casas? Eso es un trabajo que los canarios no quieren y las canarias no quieren. Prefieren irse a Alemania que estar aquí haciendo eso. Así de sencillo. Esos son puestos que sencillamente no son ocupados por los nacionales. ¿Ok? Entonces, cuando se ve al emigrante, de este origen, como un tipo que viene a expulsar a la gente de puestos de trabajo que naturalmente les corresponden, realmente es que no están observando lo que está pasando. Esos puestos de trabajo son ocupados por estos emigrantes. Y les repito, no importa qué currículos tengas, resulta que legalizarlo es un martirio, un calvario. Aquello es una cuesta infinita y a veces hasta más económico en tiempo, por lo menos, y a lo mejor hasta en dinero cursar otra vez la carrera, si uno puede. ¿Me explico? Entonces, lleva tanto tiempo, 4 y pico de años, 15 años que tiene ella haciendo, que pensar que los profesionales vienen aquí para competir o desplazar de sus puestos de trabajo a los canarios habitantes de aquí es irreal, es una ficción, es una falacia, porque sencillamente no hay la oportunidad. Sencillamente no hay la oportunidad. No es que yo me bajé del avión con el título debajo del brazo, fui, lo presenté y me contrataron. Eso no existe. Eso no es así. Lo que es como los estudios. O sea, para poderse ajustar al mercado de trabajo y a los requerimientos legales del mercado de trabajo, pues cuesta muchísimo tiempo y muchísimos problemas. ¿Ok? Hasta legalizar. Hasta que le acepten a uno el título de conducción, en la licencia, el carnet de conducir. Bueno, ya los venezolanos no se los aceptan. ¿Ok? Entonces un venezolano, yo, que tengo, 40 años manejando, más 42 años, 44 años manejando, pues tendría que hacer y contar y hacer el práctico y esto y lo otro para que me adhieran pues la licencia o el carnet de conducción más abajo. Es una cosa realmente dramática. Uno dice, así es difícil tratar a un hermano. Ok, así no se deben tratar a los hermanos, por lo menos en este tipo de cosas. Efectivamente. Entonces, ha sido tan digamos, notable el esfuerzo que hay que realizar para eso, que yo he decidido dedicarme a emplear mi tiempo colaborando con mis hermanos emigrantes, en los cuales incluyo los subsaharianos, los sirios, los incluyo a todos, ¿okay? Porque todos somos seres humanos, ¿okay? Todos somos seres humanos, a pesar de los conflictos que hayan interculturales. Yo creo que, tal como decía Juan Pablo II, ante estas cosas del mal se responde doblando el bien, haciendo 2 veces más bien. O como decía después, como acaba de decir el Papa Francisco, el mal se le combate con sobreabundancia de bien. Al mal se le combate con sobreabundancia de bien. No es con odio que se combate con sobreabundancia de bien. Esa es la filosofía de las personas que estamos aquí. Queremos, o sea, ¿cómo hago yo para no ser canario? Si todos mis abuelos son canarios, mi padre nació en la Atalaya de Guía, mi madre nació en Montaña Alta de Juquillo de Verdejo, en una cuevita donde nació mi abuela.
Y después pues se mudó a San Roque en Guía. ¿Cómo hago yo para no ser canario? Dígame, pues esa es la teta que mamé toda la vida. ¿O es que no la mamé? Ustedes no tuvieron mamá canaria. Los que te han tenido mamá canaria saben cómo es la cosa. Ok, entonces ¿cómo hago yo para decir yo no soy canario? Ahora también, ¿cómo hago yo para decir yo no soy caraqueño, yo no soy venezolano? No lo puedo decir. O sea, ustedes me dicen a mí, pícate en dos. ¿Cómo me voy a picar yo en dos? Yo soy una sola cosa. Ok, ¿está bien? Ok. Bueno, me sobraron, digo, me pasé 42 segundos y mi esposo me... Cuando me quede 2 minutos me avisas. Yo te voy a quitar como medio. Ok, buenas tardes. Este no sirve. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, hola, soy Marlenis y me toca, digamos, el privilegio de hacer una especie de resumen de todas las experiencias que tenemos los inmigrantes, o los emigrantes, como nos quieran llamar, cuando salimos de nuestro país y tenemos una ilusión. Algunos salimos porque hay muchas razones por las cuales uno decide salir de su país. Y siempre todas coinciden en que tenemos unas expectativas que no siempre se corresponden con la realidad. Las expectativas que tenemos muchas veces las sobreestimamos nuestra capacidad, especialmente cuando tenemos algún título universitario que nos ha servido de algo en nuestro país y que decimos, con este título nos abrimos el mundo, nos abrimos camino, ¿y qué? Me voy porque yo puedo con el título, porque tengo una experiencia, y ¿quién no me va a contratar a mí? ¿Quién es el loco que no me va a contratar a mí? Y así salimos. En general, esas son las expectativas. Expectativas que rápidamente, pero muy rápidamente, se diluyen como el aire se va de un globo cuando lo abrimos. Porque lo que hablábamos antes de sentarnos aquí, hay que explicar cómo aterrizamos. Si aterrizamos de barriga, si aterrizamos de culo, o si aterrizamos bien. En general aterrizamos de barriga. Sobre todo porque las expectativas que traemos son muy altas en comparación a lo que encontramos en el camino. Y cuando empezamos a mirar ese encontrar en el camino, hemos coincidido que la fase de expectativas chocan con la fase de adaptación. La adaptación normalmente pasa por periodos que son muy duros. Ahí es cuando empezamos a sentir la morriña, a decir, pero bueno, si yo allá era tal persona, ¿para qué me vine para acá? ¿Quién dijo que el primer mundo era mejor que el tercero? Y empezamos a estirar la cuerda y a tensarla de tal manera que pasamos de un extremo a otro, pasamos de muy optimistas a muy pesimistas, y esa realidad pues de alguna manera la vamos contrastando con la gente que nos acepta, y empezamos a entender que bueno, lo que se dice en Venezuela, creo que aquí también se dice, que es toda persona que viene de fuera, lo queremos, le pasa como el pescado, que al tercer día hiede. Entonces al final nos convertimos en una especie de sardinitas podridas que nadie quiere. Y asumimos que somos sardinitas podridas, no nos queda más remedio porque es que ya estamos aquí y regresarnos es complicado. Y cuando nos convertimos en las sardinitas podridas, nos convertimos en el animalito que nadie quiere. Nadie quiere, y empezamos a escribir una historia muy dura, y además muy dura para la gente que nos acogió, que de alguna manera intentó ayudarnos, pero bueno, nadie quiere lo podrido. Y luego para nosotros también es muy duro porque trabajar desde lo podrido, desde que yo soy una especie de parásito que no sirvo para nada, es muy complicado. Entonces, digamos que la segunda etapa de la adaptación, que la hemos vivido, la hemos comentado, no me pasó a mí nada más. Estas conversaciones las he tenido con muchísimos venezolanos y venezolanas que están trabajando, cuidando señores o trabajando en casa, limpiando portales, a 20 euros el día por limpiar un portal. Y cuando hablamos de este tema, normalmente suelen ser venezolanas, que es con la que yo más interactúo, es el gremio con el que yo más interactúo. Son venezolanas que son abogados, médicos, ingenieros,
arquitectos y periodistas, como en mi caso. Yo, por supuesto, entré con esa misma ilusión de que podía montar un centro de investigación parecido al que tenía en Venezuela. Fue muy difícil el primer año, lo intenté por todos los medios porque ya tenía un socio en Madrid que habíamos replicado un centro de investigación que nos estaba yendo muy bien en Venezuela, estábamos navegando en mares azules. El mercado era nuestro porque era un centro de investigación piloto y ofrecía alternativas que la universidad en ese momento no estaba mirando. Hasta que, bueno, nos llegó el terremoto y la gente pues tuvimos que empezar a limitar el centro de investigación. Dijimos, bueno, vámonos a Madrid, vámonos a Canarias y ahí arrancamos. Y esas expectativas se fueron diluyendo y al final, después de mucho tiempo, pues entendí que no íbamos a vivir, que si seguía viviendo con la ayuda de mi marido, del ayudante retornado, pues en algún momento íbamos a morirnos de hambre, porque aquí es difícil que alguien te regale una arepa con mantequilla, como decimos en Venezuela. Aquí hay que ganarse el pan que nos comemos. Y pues como todo, después de un proceso muy largo, muy difícil, pues entendí que el único camino que tenía para que nos entraran unos euros adicionales antes de morirnos de hambre o irnos a Cáritas a conseguir un local que nos diera un huequito para dormir, era trabajar, y empecé a trabajar como interna, cuidando a 2 señoras que al final en principio era una, luego era la hermana y al final era el hermano, eran 3 por el precio de 1, me gané la lotería completa. Solo que mis 8 meses no fueron los 8 largos años de Carla, pero sí, 8 meses fueron como una prisión, porque estás todo el día allí, se te enferma una, viene la otra, es muy duro. Normalmente en Venezuela a mis padres los cuidaba otras personas porque yo trabajaba. Y claro, era duro cuando uno los veía, pero cuando ya estás aquí atendiendo, que es la responsabilidad de un ser humano, que es la vida de un ser humano, que come si tú le das la comida, que está limpia si tú le cambias el pañal, que se ríe si tú le hablas, o que se le olvida de hablar si tú no le hablas. Es una responsabilidad mucho más grande, que va mucho más allá de estar allí, de limpiar la casa, de estar pendiente y de hacer la comida. Es una responsabilidad casi que cívica. Y usualmente no lo vemos así cuando nos contratan. Los ven como estamos buscando a una persona que tiene mucha necesidad, que bueno, tú, licenciada, pero ¿sí podrás limpiarle el culito a mi papá o a mi madre? Sí, claro, se lo limpio, porque la necesidad tiene cara de perro. Y se los limpio y he aprendido a limpiarlo. Pero mucho más allá, la relación que se establece entre los cuidadores y la gente que uno cuida es diferente, es una relación más de cercanía, de una persona que depende de mí, así como mis padres dependieron de una persona en Venezuela que los cuidaba con mucho cariño. Entonces, de esa perspectiva, pues me he dado cuenta que las cuidadoras de alguna manera replicamos esta visión que no siempre es compartida por la gente que nos contrata. La suerte es que el último trabajo que tengo es más de acompañante de 2 señores y los acompaño a dormir en la noche, con lo que implica pues estar toda la noche de trabajo y en la mañana, en el día, dedicarme a otras cosas. Y ese dedicarme a otras cosas, llegué allí porque en algún momento dejé de pensar como el pescadito podrido y dije, tenemos que empezar a adaptarnos, y adaptar implica entender en dónde estamos, entender, por ejemplo, o saber cómo se mueven las guaguas, cuáles son los horarios, por qué estos horarios coinciden y por qué no, cómo se van conectando una guagua amarilla con una azul que viene de Gáldaro o de Guía. Y cuando uno empieza a conectarse ya, a conocer la ciudad, a conocer la movilización, a oír a la gente, a entender que cuando te dicen tienes que ganarte la vida, no es una ofensa, es que todos dicen ganarse la vida con una naturalidad que es parte de los procesos culturales, y que tenemos que entender que estamos en otro país que tiene sus maneras de conectarse, sus maneras de comunicarse, sus maneras de entenderse. Y cuando uno comprende eso, pues es como mucho más fácil, porque ya sigues siendo pececito, pero ya no estás podridito. Eres un pececito que puedes dar colores, puedes dar luz, puedes tener pullas, puedes tener espinas, pero ya no hieres, porque ya empiezas a reinventarte y piensas a entender o a reaprender desde la cotidianidad.
desaprendes lo que ya tenías aprendido de tu país y reaprendes a entender la cultura con la que te estás moviendo. Y en ese reinventarse, pues, pensamos un poco, pasamos por hablábamos, o creo que hemos pasado un poco por lo que decía Heráclito: un hombre no se baña 2 veces en el mismo río, porque nunca el hombre es el mismo y el río nunca es el mismo. Es una frase que es una de las más conocidas y las más utilizadas cuando trabajamos en filosofía y cuando estamos buscando frases célebres para decirlas en una reunión como hoy en la tarde. Pero es cierto, cuando entendemos que estamos en un río diferente, pero que nosotros también somos diferentes, pues entonces empezamos como a cambiarnos el chip y a pensar de otra manera. Y en ese reinventarse, pues pasamos o entendemos, creo que nos ha pasado a todos, y de alguna manera resumo las experiencias con las que he estado trabajando en el día, en los tiempos que puedo, cuando ya estoy más despierta en las tardes, o en algunos momentos en la mañana estoy más despierta y más lúcida. Empezamos a trabajar o a mirar cómo nos relacionamos desde un país donde nadie nos conoce, donde los que nos conocen ya no nos quieren tanto o ya no nos quieren nada, dependiendo de lo podrido que estuvimos en algún momento. ¿Cómo nos conectamos con gente que se pueda parecer a mí y que me pueda ayudar a salir de esta parálisis que tengo, de esta parálisis emocional, de esta parálisis intelectual, de esta parálisis afectiva, de esta parálisis de relaciones? Pues en mi caso lo que hice fue que me eché una coleada, no sé si aquí le dicen coleada, que me monté en el coche de Martín, que estaba en un grupo de poetas. Me fui a un evento con él, conocí a una venezolana, la venezolana nos invitó a un evento en Galdar de mujeres y de poesía. Yo no iba a leer, yo no soy poeta, no leo poesía, pero no soy poeta, pero fui y oí. Y allí lo invitaron a él a participar en un grupo que se llama Palabra y Verso, y me preguntaron si yo quería. Pues yo dije: yo no escribo, pero yo leo. Pues entonces, bueno, incorpórate para trabajar o para dar reseñas de libros a tu gusto. No era lo ideal, no me pagan, no nos pagaban, pero fue una conexión, y digamos que en ese momento ya uno empieza a pensar con la cabeza más centrada, más seria, y dice: ajá, por ahí hay una teoría de los 6 grados. 6 grados de acercamiento hasta. Bueno, vamos a adaptarla. De alguna manera, esta conexión... Te voy a regresar. Ay, eso está parado. De alguna manera, esa conexión me sirvió para hablar con otras personas con las que yo podía hablar de boberías, podía oírlas filosofar, y yo decía: mira, ya no estoy tan perdida, ya sé cómo habla un canario cuando habla de filosofía, ya sé cuándo habla un gallego de poesía, ya sé cómo habla un español de la península cuando habla de la península y de Canarias, y ya sé cómo hablan los canarios, cuando son más duros, cuando están peleando y cuando están gritando, pero están hablando. Entonces esas conexiones fueron muy interesantes, porque a partir de ahí empecé a relacionarme, nunca dejé de trabajar, pero empecé a relacionarme con otra gente que de alguna manera me ha traído hasta aquí, porque una de las personas de Virgen de Palabra y Verso me conectó con unas venezolanas que enviaban medicinas a Venezuela, y yo dije: yo quiero porque yo estoy aquí, de alguna manera puedo ayudar. Yo todos los días como, yo todos los días tengo acceso a comida, a medicina, tengo luz, tengo agua, tengo teléfono. ¿Cómo hago yo para ayudar a la gente? Intentamos hacer un grupo, pero empezamos a entender lo legal complicado en España. Vino otra persona, amiga de la amiga, y me dijo: pero es que ya hay un grupo que tiene 14 años aquí y está enviando medicina. Nos conectamos y ya tenemos 3 años trabajando con la Asociación Virgen de Coromoto,
y estamos enviando medicina. Ya tenemos 10 centros de acopio, que son normalmente centros de ancianos que no reciben ayuda de nadie en Venezuela, porque en este momento nadie ayuda a nadie, las ayudas son muy limitadas. Son 2 orfanatos y centros de salud que no reciben atención médica. Ya acaban de llegar esta semana, están llegando aproximadamente 900 kilos de comida y alimentos que logramos enviar en febrero. Y bueno, digamos que esa fue una conexión interesante porque ya me sacó del mundo donde estaba, ¿no? Y ahora, a partir de esas conexiones, empecé a conocer a otras personas, como por ejemplo la gente del Patio de las Culturas, y ya ahí empezamos a hacer otro trabajo. Yo las estoy ayudando, me parece que están haciendo un trabajo interesantísimo de conectar a los inmigrantes o a los migrantes con la cultura canaria, o que se puedan entremezclar las culturas, y eso es un proceso muy interesante. Y de alguna manera, pues, digamos que los 6 grados que me separan de otras personas que no sé quiénes son todavía, se están acercando, porque ya llevo como 4. No sé esto de dónde me van a llegar. Yo creo que en este momento esta reunión es el grado 4 de acercarme a no sé quién, pero creo resumir que todos creemos que desde el discurso del pescadito podrido no vamos a lograr nada. El pescadito puede tener luz, puede reinventarse, puede crecer y puede convertirse en otra cosa. Creemos que, bueno, entendemos que hay unos procesos de modernidad que ahora se han comentado muchísimo de los teóricos con modernidad líquida, que bueno, que ahí nos explica que bueno, que la sociedad en este momento es así, no quiere grandes complicaciones, no compromisos a largo plazo, sino que bueno, estamos como el agua, nos movemos, vamos, venimos, hoy te quiero un poquito, mañana menos, te quiero pero no para toda la vida. Entonces como no es para toda la vida, pues entonces nosotros seguimos navegando en ese mar, haciendo conexiones, haciendo interconexiones. Sabemos o entendemos que las relaciones son complejas, pero siempre creemos que a partir de conectarse con el otro, de hacer relaciones, de hacer círculos, de hacer redes, podemos salir y podemos avanzar. Porque al fin y al cabo, como decía Aristóteles, y con esto termino, el ser humano o el hombre es más feliz cuando tiene amigos. Sencillamente eso. Y aquí eso es lo que estamos logrando. No, si todavía te falta 10 minutos. Bueno, este ha sido un pequeño testimonio grande, porque son personas que, bueno, tienen la vida como nosotros tenemos, y todo es muy mal. No sé si nos queda tiempo para una pregunta y media. Quizás lo dicen una pregunta y media, si no tenemos 2 artistas que algunos hemos venido de otros lares, y también el Producto Nacional de Canarias, que viene aquí a Venezuela. Seguimos con el una cortita, chiquitita. Felicitarlos por representar el evento. Las compañeras centroamericanas de Honduras, De Paraguay. De Paraguay, a los compañeros venezolanos. Yo soy salvadoreño. También tengo mi tiempito de estar acá. Y les digo que se puede salir adelante. Y tengo a bien un proyecto latinoamericano que estamos por unir a nuestra red profesional latinoamericana, donde necesitamos licenciadas, periodistas, por cierto, hay una radio para poder trabajar en eso, ingenieros, porque hay un proyecto para Senegal, para poder trabajar en África, esto es más cerca de África. Se requieren muchos profesionales allá. Aquí no hay industria, pero aquí África está a 200 millas. Ya, qué bien, qué bien. Les digo que nuestro título conseguimos trabajo. Tenemos nuestro conocimiento. Aquí burocracia siempre hay, pero hay expectativa de poder. Lo importante es que nos conectemos todos y salgamos adelante. Sí, sí. Claro. Bueno, los minutos son valiosísimos, y bueno, nosotros la segunda parte queremos hacer de todo corazón, pues aquí presentarles a mi compañero Agustín Domínguez, uno de los patriarcas paraguayos. Por culpa de él, estoy aquí con ustedes ahora. Esto me sirve. Y el señor
Dani Arnau, Ay, pero la Producto Nacional Canario. Ellos van a presentar un monólogo de William Shakespeare, Ser o no ser. Ser o no ser, esta es la cuestión. Si es más noble sufrir en el alma los tiros y flechazos de resultante fortuna y rebelarse con armas contra un mar de agitaciones y desafiándolas, acabar con ellas. Morir, dormir y nada más. Y con un sueño decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los 1000 golpes naturales que son herencia de la carne. Esta es una consumación piadosamente deseable. Morir, Dormir, dormir, dormir y tal vez también soñar. Sí, ahí está el tropiezo, pues tiene que preocupar. ¿Qué sueños podrán llegar en ese sueño de muerte cuando nos hayamos deshecho de este embrollo mortal? He aquí el pensamiento que nos hace tan interminable el infortunio. ¿Quién podría soportar los latigazos e insultos del tiempo? La infamia del opresor, la burla del orgulloso, la angustia del amor despreciado, el rechazo de la justicia, la insolencia del poder supremo y las patadas que el paciente mérito recibe del indigno en cuanto uno mismo podría terminarse con un simple puñal. ¿Quién soportaría cargas gruñendo y sudando bajo el peso de la vida? Si no fuera por el temor de que esperas que hay algo después de la muerte. El país sin descubrir de cuyos límites ningún viajero regresa jamás. Desconcierta la voluntad y nos obliga a soportar los males que día y noche nos afligen. Antes de lanzarnos a otros que desconocemos, así la conciencia nos convierte a todos en cobardes. Y así, el colorido natural de la resolución se desvanece por la pálida naturalidad de la razón. Y las empresas de mayor empuje e importancia, por esta consideración, tuercen sus cursos y pierden el nombre de acción. Morir, dormir, dormir, morir, morir. Muchísimas gracias. Y como broches de oro a una gran amiga, yo ya la he tomado como amiga, la señora Fanny Fuguet, cantautora venezolana y con mucha fuerza. Ella ha hecho un espacio dentro de su agenda y da muchas gracias, Fanny. Ella nos va a interpretar 2 temas de 2 etnias, de 2 razas venezolanas y americanas. Así es que un aplauso para Fanny. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo tengo que decir que lo único que yo puedo expresar desde mi experiencia de venir desde Venezuela se resume en una palabra: gratitud.
que esta tarde voy a ofrecer dos pequeños cantos indígenas. Uno es de una etnia que se llama los Guarao. Guarao significa gente de agua. Los Guarao habitan en el delta del río Orinoco, que es nuestro río padre, que viene desde el sur, atraviesa el país y se abren ramas vigorosas que llegan hasta el mar Caribe. Jupa en Guarao significa serpiente, culebra. Y este canto simplemente tiene que ver con las madres diciéndole a sus niños que no se acerquen mucho a estas serpientes porque pueden ser engañosas y pueden ser malvadas. Así que yo voy a cantar Jupa Cayamone, que es este canto guarao. Jupa Cayamone, Jupa Maraguana, Jupa Maraguana, Jupa, 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 Jupa Telejaita, Jupa Cayamone, Jupa Maraguana, Jupa, Jupa, Jupa. Nos vamos al sur de Venezuela. Venezuela yo me la imagino como un corazón. Es una cosa absolutamente conceptual. Pero cuando yo veo el mapa veo un corazón y la puntita de abajo se interna en la selva amazónica. Allí habitan varias etnias. Uno de ellos son los Yaroa y también cerca de donde está ese salto de agua maravilloso, el que Pacuaymen, mejor conocido como Salto Ángel, habita otra etnia que son los Bemones. Entonces yo voy a hacer este canto que se llama Yeriroque. Yeriroque es gallito de la roca. El gallito de la roca es una ave hermosísima, propia de la selva. Yeriroque, Yeriroque, Guanaca, Jarape, Yeriroque, 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 Guanaca, Jarape, ¿Quién dice sí? No. ¿Quién dice sí? ¿Sí? Sí. No. Porque como bien dijo la hermosa Yumi, a quien también tengo como amiga, que lo sepa. Soy cantautora. Entonces voy a interpretar una de mis canciones. ¿Vale? Y al final voy a necesitar coro porque yo soy terriblemente conectada con el tema de la participación. Entonces no puedo evitar que cada vez que hay gente convocada para cosas maravillosas como esta, donde intercambiamos, donde expresamos, donde compartimos, pues que la gente casi se va más contenta. Así que entonces al final voy a necesitar un poquito de coro. Yo simplemente voy a decir la 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 la, y usted me va a ir diciendo un nuevo día, porque de eso se trata, un nuevo día, esperanza, persistencia, seguir adelante, no perder el norte y más allá de las circunstancias, tener la voluntad y el propósito de avanzar y de seguir adelante abriéndose el camino. Así que voy a cantar esta canción que se llama Nuevo Día. Reinventar esos sueños que creímos perdidos, retomar el camino que tal vez nos habían hecho desandar y entender que siempre hay otra oportunidad para abrir una posible ventana por la que ver otro mañana, el tuyo, el nuestro, el de todos, y asumir con alegría que pudiera estar llegando nuestra hora. La hora de apropiarnos de los sutiles hilos con los que moveremos nuestra historia. Hermosa marioneta que hasta ayer pudo ser manejada en contra de sí misma, y hoy surge necesaria la tarea de fuera de ser mañana tan urgente para todos.
mas si andamos codo a codo, es posible. Una cuota importante en el futuro es semilla que crece en nuestras manos, en espera de que cada quien aporte un poco más y asuma el compromiso común y compartido de echar las bases de un mejor camino y juntos hacer la travesura de cambiar el guión y ser mejores, pues ahora es la gente la que actúa, venciendo su rabia y sus temores, con una sola fuerza, un mismo pecho, con los que echaban las mentiras, pueblo unido creando y construyendo, amando y encendiendo un nuevo día, un nuevo día, Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Isabel, a Pepe por la paciencia. Me dice el Pepe. Tengo que esperar porque falta un cierre de... Ah, sí, claro. Perfecto. Pero al principio era una canción un tanto triste, ahora es una canción con todo. Sabe caminar por la cintura rosca del sur, piso esa región, al vegetal del viento y de la luz, siento el caminar, toda la piel de América en mi piel, onda raíz de un grito destinado a crecer, ya está allá. Rostro Bolivia está en mi soledad, miro desde el sur. Subo desde el sur hacia mi entraña médica y total, onda raíz y grito destinado a crecer, ya está allá. Simplemente decirle a Isabel, a Pepe, a Mistit, muchas gracias por este espacio que nos han brindado. Y como les dije al principio, los errores son míos, los aciertos son de estas 4 personas que están aquí. Muchas gracias a Guillermo por esta serenata.
Muchísimas gracias. Y nada más. Con mucho cariño ha sido todo. Bueno, en nombre de la escuela, en nombre de la escuela, agradecer al aula y agradecer de forma particular al patio que ha organizado esta comunicación tan buena esta tarde, ¿no? Saber que las puertas de la escuela están abiertas a todos y a todas, que estamos encantados de compartir y que además, este acto tan bonito es el cierre del curso de la escuela. Es el último acto que tenemos en el programa. Ahora queda ya para el próximo mes, a principios del próximo mes, que haremos la revisión del curso, la planificación del otro, porque habrá otro, ¿no? Se requiere que habrá otro, ¿no? Entonces, aquí además están todos y todas invitados. Y nada, con este agradecimiento y un abrazo estrecho y entrañable, pues damos por terminada la sesión. Gracias a la universidad que nos